se obtenía, ¿se acuerdan cómo? ¿Cómo podrían, a ver si alguno me puede repetir una definición en un renglón rapidito? ¿Nadie? Bueno, habíamos definido como un determinante una función asociada a una matriz cuadrada que da como resultado un número real que se obtenía de hacer la sumatoria de todos los productos posibles entre los n cuadrados de elementos, o sea, entre todos los elementos de la matriz, con tal de tomar uno de cada fila y cada columna diferente. Todas las combinaciones posibles hacían que nos den un número que llamábamos n factorial a la cantidad de términos que íbamos a sumar. El signo que le íbamos a adecuar, haciendo un ordenamiento por filas o columnas, y ordenándonos de tal manera que quede en forma ascendente o descendente. Una vez ordenadas las filas, luego ordenar las columnas para que nos quede ese resultado. Vimos que el de 2 por 2 es la diagonal menos contra diagonal, el de 3 por 3 se puede aplicar la regla de Sarrus, y después la misma definición de Laplace queda desarrollarlo por los elementos de una línea. ¿Se acuerdan que la definición decía que un determinante era igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los elementos a sub 1k por los cofactores 1k? Esto significaba que estaba hecho por la fila 1. Podía ser, o sea, aparte de la definición, ustedes pueden poner A sub 2, C sub 2, la fila que ustedes quieran. O sea que acá podemos poner 2 y 2, quiere decir que tomamos los elementos de la fila 2 y los multiplicamos por los cofactores correspondientes de la fila 2. Eso es el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Pero también se podría haber puesto que un determinante D se calcule como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los elementos a k1 por los cofactores k1. Entonces ahí lo que estamos haciendo es trabajar en la columna 1. Podemos trabajar en la columna 2, en la columna 3, en la columna J. O sea que puedo elegir los elementos de una columna y vamos multiplicando cada elemento de esa columna por su cofactor correspondiente. Entonces, esto es por fila y esto es por columna. Esto no está así en el libro, sino que yo les hago la aclaración
que se puede elegir por fila o por columna, y allí estamos resolviendo un determinante por los elementos de una línea. ¿Se acuerdan que fila o columna lo llamamos en forma genérica a la línea? Entonces, cualquiera de estos dos métodos es válido. Entonces, si tomamos un determinante, vamos a poner uno cortito de 2, 3, 4, menos 1, 2, 5, 3, 6, 1. Nosotros podemos conocer ya el resultado del determinante sin aplicar ninguno de esos con la regla de Sarrus. Ustedes ya conocen ese. ¿Se acuerdan que nosotros tomamos una línea acá? Repetimos el 2, 3, 4, menos 1, 2, 5, y lo que hacemos es la primera diagonal, la diagonal paralela, multiplicamos los elementos de esas diagonales. Entonces el resultado de ese determinante va a ser igual a 2 por 2, 4 por 1, 4, 6 por 4, 24, con el menos 1 queda menos 24, y el último 3 por 3, 9 por 5, 45. A eso le restamos la suma de las contradiagonales, porque son todas negativas. Estas contradiagonales van a ser 4 por 2, 8 por 3, 24. Después 5 por 6, 30, por 2, 60. Y el último, menos 3, menos 1, 3. Y ese va a ser el resultado de nuestro determinante. Recuerden que esto, ustedes rápidamente colocan los datos en el software, en la calculadora, y el resultado es automático, no tarda más que décimas de segundo. Lo mismo con el Excel, como yo les fui mostrando. Bueno, 4 menos 24 son menos 20, 45 menos 20 son 25, entonces esto nos da 25, y acá tenemos 84 menos 3, 81. O sea que el resultado de ese determinante serían 6,56. Pero negativo, porque ¿está bien así? ¿Alguno de ustedes lo ha testeado, lo ha podido corroborar? Sí, profe, está bien, yo lo hice, me dio eso. Bien. La idea del método esto de aplicar por fila o por columna significa que si lo hacemos por otro método, elegimos la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la fila que ustedes más bronca le tengan, o la columna que ustedes quieran. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que hay que elegir la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. Obviamente no hay ningún cero, así que podemos aplicar esta fórmula por la segunda columna, o sea, esta columna que está acá, y lo que hacemos es tomar los elementos de la segunda columna y tomamos K, que vale 1, quiere decir que es primera fila, segunda columna, ese elemento por su cofactor. Después, K, que vale 2, estamos hablando de la segunda fila, 2, 2, 2, 2, este elemento, por su cofactor correspondiente, más K, que vale 3, y estaríamos en la tercera fila. O sea, eligiendo el elemento de primera, segunda y tercera fila, porque K varía en 1, 2 y 3. A mí lo que me interesa es que puedan interpretar la fórmula. No que la aprendan de memoria, pero por lo menos que sepan interpretar la fórmula. Entonces, en vez de resolver por Sarrus, nosotros ponemos el elemento 3, que sería el 1, 2 y el 1, 2 multiplicado por el cofactor. Entonces, allí es donde ustedes tapan la fila y la columna para que les queden los elementos que se ven allí, o sea, menos 1, 5, 3 y 1. Cosa que ustedes pueden resolver directamente
Ahora lo hacemos así porque lo estamos explicando, pero lo hacen mentalmente. Más 2, y ahora nos acordamos que nos está faltando ¿qué cosa? Si es el cofactor, nos está faltando el signo. Este es uno de los errores que se comete normalmente, ¿no? Porque hacemos adrede, empiezo a calcular y nos olvidamos del signo. Porque tiene el cofactor de un elemento tiene el -1 a la I más J, de eso no hay que olvidarse nunca. Y este elemento que está acá, si yo elegí esta columna, columna 2, K vale 1, 1 más 2 es 3. Estoy con el 1, 2. Entonces acá tengo que este 3, que es el elemento, va multiplicado por -1 elevado al cubo. Este 2 va multiplicado por -1 elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque ya estamos en 2, 2. Entonces 2 más 2 es 4. Por lo que queda de tapar su fila y su columna. O sea, los extremos 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Más el último elemento, que es 6, por -1 elevado a la... Si acá es elevado a la 3, acá es elevado a la 4, acá es elevado a la 5. Esto se cumple así porque vamos sumando, acá vale 3, 3 más 2, 5. Porque estamos en la tercera fila, segunda columna, en este elemento. Tapamos fila y columna y armamos el determinante, que es el menor complementario, que sería 2, 4 menos 1, 5. 2, 4 menos 1, 5. Bien. Control. Menos 1, 5, menos 1, 5. 3, 1, 3, 1. 2, 4, 2, 4. En este caso se repiten, ¿se entiende? Esta fila y esta fila. Se repite esta fila y esta fila y se repite esa fila y esa fila. Si me equivoqué al elegir por X motivo, va a resultar que no se va a dar esa regularidad. Bien. Menos 1 al cubo es menos 1 por 3, me queda el menos 3. Y el resultado de esto es menos 1, menos 15. 3 por 5, 15. Entonces, menos 1, menos 15, menos 16. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo por 2, 2. Y acá tengo 2 menos 2. 2 por 1, 2. 3 por 4, 12. 2 menos 12, menos 10. Y acá tenemos menos 1 por menos 1 a la quinta, 6. Y el resultado acá es 10 menos menos 4. O sea, 10 más 4. 14. Entonces tenemos ahí menos 48, porque es 3 por 16, positivo, menos por menos más. Acá tenemos 2 por menos 10, menos 20. Y acá tenemos menos 6 por 14, menos 84. Chan, chan. 48 menos 20 son 28, o sea que tengo que hacer 28 menos 84. O sea, 84 menos 28. 14 menos 8 son 6, 7 menos 2, 5, menos 56. ¿Cuánto da? Menos 56. Obviamente que tiene que dar el mismo resultado, lo hagan por el método que lo hagan. O sea, aplicamos Sarrus para ese resultado. Aplicamos desarrollarlo por los elementos de una columna y da lo mismo. Si lo quieren hacer por una fila, lo hacen por la fila 2, por la fila 1, por la fila 3. Recuerden que la definición que está en el libro habla de fila 1, pero puede ser por la fila I, la que ustedes quieran. O sea que en la definición sería más fácil decir por la fila I, un elemento desarrollado por la fila I. O acá por la columna J. La columna que ustedes quieran. Ustedes eligen hacerlo por la segunda, tercera, cuarta, quinta. Depende del tamaño del determinante que tengan ustedes. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto no trae ninguna complicación porque ya estamos acostumbrados
porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero, la gravedad en esto, ¿cuál es? Que ustedes cuando van a resolver se equivocan en el cálculo, en los signos, en los productos. Esto es casi como una constante. No, esto es problema de ustedes, esto es desde siempre. Desde que yo era estudiante y por todas las generaciones que vienen pasando, siempre decimos, uy, esto es una pavada, el ejercicio es sencillo. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos la práctica poniendo una X y armando una ecuación para despejar? O sea que en la evaluación le suman los nervios y cometer una equivocación entre tantos cálculos, cálculos sencillos, pero son muchos cálculos. Entonces, equivocarse en un signo es muy, muy fácil. En algunos casos se puede verificar, en otros no. Si tienen que calcular un determinante solamente, es difícil. En la práctica, en la aplicación de la ingeniería, no van a tener ese problema porque como profesionales no van a estar nerviosos haciendo un cálculo. De hecho, que probablemente ustedes no tengan que hacer cálculos, los cálculos va a hacer algún software en particular. Son muy pocos los ingenieros que calculan a mano, y aunque calculen a mano, siempre tienen un elemento, como les dije yo, ustedes ponen un Excel y con eso suficiente. Bien. Cuando un determinante tiene orden 4, nosotros elegimos una fila y al hacer cada cofactor se va a reducir en uno de 3. Pero si es uno de 5 y elijo una fila, cada cofactor va a ser con el menor complementario de orden 4. Y a su vez ese de 4 lo puedo reducir a uno de 3, pero voy a tener, acuérdense que son 120 sumando, porque es 5 factorial. Entonces para eso aparece una regla de cómo reducir, reducción del orden de un determinante. Esa reducción del orden de un determinante es lo que en los libros aparece como regla de Chivo. Después googleenlo y fíjense quién es y si sale así. Regla de Chivo. ¿Qué es reducir un determinante? ¿Cómo? Haciendo el mismo procedimiento que hacemos nosotros para calcular el rango de una matriz o para resolver un sistema de ecuaciones, justamente calculando el rango. Y eso es aplicando operaciones elementales. Entonces, la reducción del orden del determinante como regla de Chivo, aplicando las operaciones elementales. ¿Qué significa? Que yo puedo reducir ese mismo determinante a uno de orden inferior, quiere decir que si es de 3 por 3, yo lo puedo reducir a uno de 2 por 2. Para lo cual hay que elegir un pivot igual a 1, y si no, sacan factor común, ese elemento, y lo reducen aplicando las operaciones elementales. En este caso, nosotros tenemos acá un elemento que vale 1, entonces podemos trabajar directamente con ese elemento. Pero, si ese elemento que está allí no nos interesa y nosotros queremos dividir el 2, bueno, sacamos factor común el 2, quiere decir que dividimos todo por 2. Entonces, en ese caso tendríamos 2 por menos 1 a la I más J en este caso es el elemento 1, 1. Entonces, primera fila, primera columna, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado 1, no me va a cambiar nada. Entonces, en ese determinante, a nosotros nos queda ahí el elemento 1.
¿Por qué? Porque lo sacamos factor común. ¿Qué va a quedar entonces? Bueno, va a quedar 3 medios. Va a quedar 4 dividido en 2, 2. Nos va a quedar entonces el menos 1, 2, 5, 3, 6, 1. Si hubiera sacado el 3 de acá, me hubiera quedado 2 y después un tercio. En todos los casos puede ocurrir que nos quede una fracción. Esto es sacar factor común. Yo lo voy haciendo en varios pasos, pero en realidad esto se va haciendo en un solo paso. Quiere decir entonces que me queda ese 2 multiplicado por todo eso. Y ahora lo que hago es copiar la fila donde está el pivot. ¿Sí? Este es el pivot. Copiar la fila donde está el pivot y hacer lo que nosotros ya sabemos, que es anular los elementos restantes de la columna para poder. Nosotros hacemos directamente diagonal menos contra diagonal, diagonal menos contra diagonal, pero ustedes saben que esas operaciones elementales significa que yo para eliminar esto directamente sumo 1 menos 1, 0. Entonces 3 medios más 2, 2 más 5. Que sería lo mismo que yo haga 1 por 2, 2, menos 3 medios, o sea, 2 más 3 medios, que es lo que dije recién, que vamos a sumar. Entonces 2 más 3 medios son 7 medios. O sea, acá yo lo suelo hacer con otro color para que se entienda de dónde sale el cálculo. Después decimos 7 medios. Después acá hacemos 5 menos 2, 5 más 2, 7. Después hacemos 6 menos 9 medios, 6. Diagonal, la contradiagonal es 3 por 3, 9 medios. 6 menos 9 medios, 3 medios. Y el último, 1 por 1, 1, 2 por 3, 6. 1 menos 6, menos 5. Bueno, si yo no me equivoqué en ningún paso, esa sería la transformación. De tal forma que este señor Chío se basó en este Laplace. ¿Por qué? Porque lo que hace después es desarrollarlo por los elementos de esta línea. Entonces este elemento que yo tomé tiene su cofactor correspondiente, que sería con el signo menos 1 a la I más J. Y si yo elijo esta columna, hago este elemento, que ya está acá, multiplicado por el cofactor, tapo fila y columna. Entonces me aparece este determinante de 2 por 2. Si lo pienso resuelto de esta forma, habiendo elegido la columna, este elemento vale 0, este vale 0, entonces multiplicar por 0 se anula y lo estoy desarrollando por los elementos de una columna donde tengo un solo elemento, el elemento que yo pivoteé. Bien, esto da menos 35 más 21 medios, ¿sí? 7 por 5, 35 medios, menos 35 menos 7 por 3, 21 medios. 35 y 21 son menos 56 medios. O sea, este 2 por el resultado de esto, que es diagonal menos contradiagonal, que da menos 56 medios. Se simplifican los dos y me queda entonces menos 56 medios. Simplifico el 2 con el 2, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar menos 56. Si no me da menos 56, es porque hay un error ahí en el camino. Este menos 1 a la I más J yo lo hago al principio porque si no después me lo olvido. Acá no cambia porque justo ese elemento es positivo. Lo lógico es que hubieran elegido este pivot. Pero yo les estoy enseñando
Si tienen uno de 3x3 no van a aplicar chip. Solamente cuando tienen uno de 4x4, 5x5, de orden mayor, lo van reduciendo. Se puede seguir reduciendo uno de 2x2 para llegar a uno de 1x1. O sea, ¿cómo reducen? De la misma forma. Sacan factor común el 7, entonces dividen todo por 7, y luego hacen las operaciones elementales tomando ese pivot y les va a quedar anular abajo y les va a quedar un solo número, y ese número va a ser menos 56. O sea, se puede probar que se puede seguir reduciendo hasta tener uno de 1x1. Pero eso no sería ningún inconveniente ni siquiera resolverlo de esta forma, sabiendo que el de 3x3 todo el mundo aplica Sarrus y lo resuelve de esa forma, porque ya estamos acostumbrados y nos cuesta que nos cambien eso. Esto es solamente para determinantes que tengan orden mayor a 1. O sea, determinantes de 4 o de 5 que llevan muchísimo más tiempo resolverlos aplicando la regla del giro. Bien, vamos a buscar uno.
Bueno. Ahí tenemos determinante, llamamos A, tiene orden 5, 5 filas por 5 columnas. Entonces, un método que aplicamos es, por ejemplo, que dijimos recién, tomar un elemento que valga 1 y reducirlo a 1 de 4 por 4. Para lo cual, copiamos la fila y anulamos la columna. Ya tengo acá este elemento que vale 0, entonces no hay que pivotear, hay que copiarlo directamente porque ese elemento ya tiene un valor 0. Pero, si lo pensamos bien, nos convendría elegir esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 elementos que están anulados. Entonces, nosotros acá automáticamente copiamos la fila 1, 2, 3, 4 y 1. La fila esta, que es 2 menos 1 menos 2, 4, 0. La que le sigue, que es 1, 2, 6 menos 1, 0. Porque no hace falta pivotearlo. Sí tenemos que anular este elemento y anular este elemento. Para lo cual, ya sabemos que lo hacemos pivoteando, decimos 2 menos 1, 1, 5 menos 2, 3, 1 menos 3 menos 2 y 3 menos 4 menos 1. Hacemos lo mismo acá abajo. Entonces, esto es 0, menos 2, el que le sigue es 3, menos 4, menos 1, 4 menos 6 es menos 2, y 1 menos 6 es menos 5. Entonces, elegir esta columna significa que tapamos fila y columna y nos queda un determinante de 4 por 4. Este elemento es el 1 multiplicado por el menos 1 elevado a la i más j. En este caso tengo fila 1 y la columna es 1, 2, 3, 4, 5. Columna 5. O sea que 1 más 5, 6, no me va a cambiar el signo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un determinante ahora reducido de 4 por 4. O sea, me va a quedar 1, 3 menos 2 menos 1, 2 menos 1 menos 2, 4, 1, 2, 6 menos 1, menos 2 menos 1 menos 2 menos 5.
Ya pasamos de uno de 5 por 5 a uno de 4 por 4. Ese de 4 por 4 podemos elegir este pivot y reducirlo. Acá no hace falta poner menos 1 en la celda 1 por 1, 1, no hace falta el 1. Arrancamos con ese pivot y ¿qué hacemos? Anulamos arriba y anulamos abajo. También se puede hacer por fila, o sea, anular todos los elementos de la fila, trabajándolo por columnas. Pero yo ya les dije que eso no es apropiado porque es muy difícil seguir el orden en forma vertical. Siempre es más fácil barrer en forma horizontal. Por lo tanto, eso es siempre de esa forma. Profe, disculpe. Sí, le escucho. Recién me tuve que ir un segundo. ¿Eso que hizo ahora es mediante Chio? Claro. Que en realidad Chio es una aplicación del desarrollo por los elementos de una línea. Nada más que desarrollarlo por los elementos de una línea, usted elige esta columna y hace directamente el elemento por su adjunto, por su cofactor correspondiente. ¿Qué es lo que hizo Chio? Dijo, antes de hacer eso, anulo con operaciones elementales los elementos debajo de esa columna y ahí aplico el desarrollo por los elementos de una columna. O sea que Chio le agregó ese paso. ¿Se entiende? Si yo digo desarrollelo por los elementos de esta columna, usted directamente hace esto por el cofactor, esto por el cofactor, estos dos se anulan, más este por el cofactor. Chio lo que hizo fue, antes de hacerlo por el desarrollo de esa columna, dijo, primero anulo estos dos. Entonces ahí aplico desarrollado por los elementos de una columna. O sea, se tomó, o se avivó y dijo, bueno, primero los anulemos. A todos así aplicamos ese método que sería desarrollarlo por la misma definición de Laplace. Bien, pasamos uno de 5 a uno de 4. Ese de 4 lo volvemos a uno de 3. ¿Cómo? Eligiendo un pivot. El elemento que le corresponde es, en este caso es nuevo, es tercera fila, primera columna. 3 más 1, 4. No me cambia el signo, por lo tanto lo dejo como está. ¿Y qué hago ahora? Operaciones elementales para anular arriba y abajo. O sea que vamos a tener un 0 arriba, el 1 y un 0 abajo. Para eso, copiamos la fila. Y lo que tenemos que hacer es anular los elementos correspondientes haciendo operaciones elementales. Esto es muy sencillo. Recuerden que esto quedaría menos 1 elevado a la 3 más 1, porque es tercera fila, cuarta columna. En este caso no afecta. Entonces, ¿cómo completamos? Bueno, vamos haciendo 3 menos 2, 1, menos 2, menos 6, menos 8, menos 1, más 1, 0. Recuerden que es diagonal menos contra diagonal. Arriba, en la segunda fila, estos elementos, menos 1, menos 4, menos 5, menos 2, menos 12, menos 14. Y el último 4, menos menos 2, o sea, 4 más 2, 6. Debajo, menos 1, más 4, 4 menos 1, 3. Menos 2, más 12, 12 menos 2, 10. Y el último, menos 5, menos 2, menos 7. Entonces, este 0 está un poco más grande que el resto. Ya está, si elegimos esta columna, este elemento, tapamos fila y columna, entonces nos queda un determinante, menos 1 a la cuarta de 1, entonces ahora nos queda 1 de 3 por 3. 1 menos 8, 0, menos 5, menos 14, 6, 3, 10, menos 7. Fíjense que con operaciones bastante sencillas hemos pasado 1 de 5
a 1 de 4 y de 1 de 4 a 1 de 3. Y lo podemos seguir reduciendo. Anulamos acá abajo, decimos 1, 0, 0, totales elementos es positivo, es a la I más J, 1 más 1, 2, copiamos la fila, no sirve de nada esto, copiar la fila, lo que nos interesa es lo que queda, porque es el determinante que va a quedar de 2 por 2 a reducir 1 de 2 por 2. Ahora ya hay que hacer cuentas un poco más grandes, tenemos que, para anular estos elementos, completar allí, ¿qué hacemos? Diagonal menos contra diagonal. Vamos a este elemento, entonces menos 14, menos 40, 5 por 8, 40. Entonces 14, menos 14, menos 40, menos 54. Después 6 menos 0, 6. Después 10. Menos con el menos se hace más. 10 más 24, 34. Y el último, menos 7 menos 0, menos 7. ¿Qué quedó entonces eligiendo esta columna? Y anulo fila es este elemento por el cofactor, o sea, por estos 4. Ahora nos quedó uno de 4 por 4. Quedó entonces de 4 elementos, de 2 por 2, perdón. Quedó eso que está de menos 54, 6, 34 menos 7. Último. Calculadora. ¿Podemos seguir reduciendo? Sí. Podemos sacar factor común, o sea, sacar factor común 6. Entonces, si yo saco factor común 6, me queda ¿qué cosa? Menos 9, 1, y abajo 34 y menos 7. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio la fila, 6 por menos 9, 1, y anulo abajo. Entonces hago diagonal menos contra diagonal para este número. O sea, hago 9 por 1 por 34, 34. 9 por 7, 63. Entonces, 34 menos, el menos con el menos se hace más, pero con la resta de la diagonal queda negativo nuevo. 34 menos 63. Eso le da 29. Y ahí en algún lado le pifié en algún cálculo, porque no es lo que me tendría que dar. Esto sí que va a ser difícil, pero lo vamos a dejar así como está. Yo le saco una foto y el trabajo para el lunes va a ser encuentre el error. Ya lo terminan de resolver, vuelven a repasar todos los cálculos, pongan esto en la calculadora o en el Excel y fíjense cuánto les da el resultado. Según el valor que yo tengo, tiene que dar se me perdió acá 282. Si es que copié bien, una de esas copié mal la matriz. Pero bueno, tenemos que llegar a 282. Así no nos da. ¿Por qué? Porque yo les dije, tengo que hacer diagonal menos contra diagonal, entonces era, ¿cuánto dije? 34 menos 63. Y eso a mí me da menos 29
Entonces, al tapar fila y columna, me queda el resultado de 1 por 1, multiplicado por el 6 y por el signo. ¿Por qué? Porque le corresponde signo menos 1 elevado a la, como yo elegí este elemento, que es el elemento primera fila, segunda columna, elevado al cubo. Y este resultado que es menos 29, que con el menos se hace más, pero 29 por 6 me da algo así como 174 y me tendría que dar 282. Según el Excel. Entonces, tarea para el lunes, revisar dónde está el error como primera medida y segundo, resolverlo ustedes por otro método si quieren. Bien, y con eso concluimos. Le saco foto a eso y paso. Bueno, me desconecto porque tengo otra clase. Y nos estamos viendo entonces el día lunes. Les vuelvo a pedir disculpas por la demora, pero bueno, esta situación no estaba bien controlada. Bueno, espero que lo puedan resolver y que puedan llegar a esta respuesta, que puedan encontrar el error. Nos vemos entonces el lunes, chicos. Buen fin de semana. Que la pase bien. Estudien. Buen fin de profe, que lo pasen. Igualmente.